Iniciaremos por mencionar qué es la probabilidad. Esta es una forma numérica de medir la incertidumbre, es decir, una forma donde se mide la facilidad o dificultad de un suceso o fenómeno antes de que éste ocurra o suceda, sin que éste se vea influenciado por un juicio, prejuicio o una visión personal, antes de que se conozcan todos los hechos, es decir, los sesgos. Un ejemplo sería dar preservativos a dos grupos. El primero sería a universitarios y el segundo a un grupo de población marginada, el cual no tiene estudios de control natal. Uno, si es tendencioso, pensaría que los universitarios harían mejor uso de este método de planificación familiar. Sin embargo, si existe una variable externa en el primer grupo, como sería una fiesta en donde se ingiere alcohol, esto nos daría diferentes datos y la probabilidad sería totalmente incierta, a pesar de que se tengan más conocimientos. Para esto nos sirven los métodos de probabilidades. Estos modelos de probabilidad nos permiten predecir, indicar y establecer la relación entre cada valor de las variables aleatorias y las probabilidades de que suceda ese valor numérico en una situación experimental, reduciendo el margen de error. Entonces, un modelo de probabilidad es un proceso matemático abstracto, descrito a través de diferentes ecuaciones que cumplen una determinada propiedad. Estos modelos de probabilidad, al igual que las variables aleatorias, de manera general se clasifican en discretas. Estas toman valores en un conjunto asimilable a otro conjunto de números enteros, como son los modelos binomiales de Bernoulli, Poisson y uniforme, y los modelos continuos toman cualquier valor de un rango como el modelo normal, exponencial y Student. A continuación se analizará un modelo de cada uno. Uno de los modelos más utilizados en psicología es la distribución binomial y normal. La distribución binomial es una función de distribución de probabilidad con muchas aplicaciones en la vida diaria y también en la psicología, donde solo se pueden obtener dos resultados posibles: éxito o fracaso. En la ecuación siguiente se representa n como el número de ensayos, p la probabilidad de tener éxito y la q es la probabilidad de fracasar, 1 menos p. Para su aplicación en la psicología, pondremos un ejemplo muy claro. Al realizar un taller para un grupo de personas con una enfermedad como la diabetes y la importancia de tomar sus medicamentos y realizar ejercicios físicos. Si los pacientes toman sus medicamentos y realizan ejercicios, inmediatamente su calidad de vida del paciente mejorará y esto se le llamaría un éxito. Pero si no lo hacen, al finalizar el taller, sería llamado un fracaso. La distribución binomial tiene ciertas características, como son que la prueba solo admite dos resultados, éxito o fracaso. Cada prueba se puede repetir n veces. El resultado de cada prueba es independiente al de las pruebas anteriores. La probabilidad de obtener éxito o fracaso debe ser constante, es decir, los resultados son independientes uno de otro y cada intento tiene una probabilidad idéntica de éxito entre los ensayos. Ahora veamos qué es la distribución normal. La distribución utilizada por las variables continuas, y esto es porque la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos son asintóticos, por lo que tiene forma de campana. Silva, 1992. Es decir, que la distribución normal se utiliza para representar la conducta estadística de una variable continua en una determinada población. Las características de la distribución normal es que sea una curva de densidad simétrica con forma de campana, que el área total bajo la curva es igual a 1. La media indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de la gráfica
es desplazada a lo largo del eje horizontal y que la desviación estándar determine el grado de apuntamiento de la curva. Por lo tanto, podemos decir que la distribución de datos de cualquier variable que se asemeje a una curva normal es una distribución normal. En dicha distribución, la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos se acercan al eje horizontal, pero jamás se unen a él. Se puede utilizar la distribución normal en muchos estudios. Por ejemplo, la medición del coeficiente intelectual en un grupo de estudiantes de secundaria. Podemos observar que la mayoría se encuentra dentro de la media alta y baja, y que el 70% de la población medida fue lo que representa el centro de nuestra curva de campana. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Estas indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Ahora bien, la constatación de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia que nos proporciona la muestra y en una prueba o test estadístico, y se usa para tomar una decisión acerca de la hipótesis. El objetivo es determinar la validez o no validez de esta hipótesis, es decir, si esta hipótesis se puede aceptar o rechazar. Esta hipótesis se llama hipótesis nula y se contrasta frente a una hipótesis alternativa. Las hipótesis nulas son proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, la hipótesis nula sería los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Estas ofrecen una descripción distinta de las que proporcionan estas. Si la hipótesis de investigación establece este lápiz es rojo, la nula afirmará este lápiz no es rojo. Cuando se debe decidir si se rechaza o no la hipótesis nula, se puede cometer errores, ya que no se sabe si la hipótesis nula es verdadera o no. Sin embargo, se pueden llegar a cometer errores de tipo 1 y de tipo 2. Los errores de tipo 1 se simboliza alfa, que es la probabilidad de ocurrencia de los valores del estadístico en la región de rechazo cuando la hipótesis nula es verdadera. El valor de alfa también se le conoce como el nivel de significancia. La probabilidad de cometer errores de tipo 2 se simboliza beta y depende de varias situaciones. La significancia nos va a permitir saber si un resultado es estadísticamente significativo y que no haya sido al azar. La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. Cabe mencionar que el nivel de significancia será elegido a priori, es decir, se debe decidir con qué nivel se realizará la prueba de hipótesis, mismo que se establecerá en la regla de decisión y como referencia para el reporte de los resultados. Los investigadores en psicología suelen recurrir a porcentajes de confianza para dar cuenta de los resultados que son significativos en diferentes niveles. El nivel de significancia .05, el investigador tiene el 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo el 5% en contra, es decir, la diferencia fue significativa. El nivel de significancia de .01, el investigador tiene 99% en su favor y 1% en contra,
es decir, la diferencia fue muy significativa. A todo esto, lo que se busca es que nuestro valor estimado en una muestra no se encuentre en el área de riesgo. Ahora bien, las pruebas de significancia nos ayudarán a determinar entre la hipótesis nula y la alterna. Las decisiones en torno a la significancia suponen rechazar o sostener una hipótesis nula. En un ejemplo de un nivel de significancia establecido en 0.05 es si la probabilidad o nivel de significancia obtenido en el análisis es menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Para finalizar el tema, se puede cometer errores al probar hipótesis. Estos pueden ser de tipo 1 y de tipo 2. El error de tipo 1 ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo cierta, y el error de tipo 2 ocurre cuando mantenemos la hipótesis nula cuando es falsa. Variable continua. Es la que puede tomar los valores de un intervalo. Puede admitir todo tipo de subdivisiones, por ejemplo, el peso, la talla. La edad de una persona puede ser 6 años o 6 años 3 meses, 6 años 3 meses y 5 días. Es decir, entre un valor entero y otro de la variable existe una cantidad infinita de valores posibles, solo limitados por el instrumento de medición que usamos. Por su parte, la variable cuantitativa discreta es aquella que adopta valores aislados. Podemos contar, pero no medir. Es decir, en las variables cuantitativas discretas entre una unidad y otra no hay valores intermedios, no hay continuidad. Por ejemplo, la raza, el sexo, la religión. Un ejemplo muy utilizado es el número de hijos que una familia puede tener. Ejemplo 2, 3, 4, pero nunca 3,5, 4,5. O en un partido de fútbol, los goles se pueden contar 2, 3, 5, pero no 2,5, 2, 3 cuartos, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de las variables continuas y las variables discretas. Por ejemplo, la estatura en centímetros de 5 psicólogas clínicas es una variable discreta. La edad en años completos de 5 estudiantes también es una variable discreta. Por el contrario, el tiempo que usa para llegar a clases es una variable continua. O la estatura de pacientes con estrés también es una variable continua. ¿Por qué? Porque las podemos subdividir. En psicología a veces se presentan problemas curiosos. Por ejemplo, en un test que tenga varios ítems, un sujeto a cada uno de los ítems lo puede contestar bien o mal. Por lo tanto, las respuestas individualmente constituyen una variable discreta. Pero si sumamos la cantidad de respuestas que se han contestado bien, el puntaje total de cada examinado es una variable continua. Otro ejemplo sería un grupo de control experimental elegidos al azar. Algunos serán del sexo femenino y otros del masculino. Esta es una variable discreta. ¿Por qué? Porque solo pueden ser hombres o mujeres. Serán de nacionalidad mexicana. Esta también es una variable discreta. Por el contrario, van a ser elegidos de la misma edad con variación de meses entre los 20 años, es decir, 20 años 3 meses, 20 años y medio, etc., lo que implica una variable continua. A ellos se les medirá el tiempo de reacción. Este tiempo de reacción es una variable discreta porque puede tener intervalos de segundos y hacer la diferencia con otras mediciones para presionar un botón a la hora de ver la luz de un color específico. En resumen, una variable continua es la que puede tomar todos los valores de un intervalo. En cambio, una variable discreta es aquella que adopta solamente valores aislados.